Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, bienvenidas a esta nueva charla sobre homilética. Y en esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte del tema revolucionando la predicación. Es necesario hacer cambios de tal manera que la congregación aprenda. En la clase anterior hacía énfasis en esa palabra, aprendizaje. Todo esto es un proceso que implica capacitarse, prepararse, estudiar, leer, estar al día con las noticias y todas estas situaciones. Y durante estas charlas hemos hablado que muchas veces las personas tienden a olvidar lo que el predicador dijo. Después de 2 semanas hemos visto los porcentajes, el 20% de lo que la persona escucha y un 30% entre ver algunas cosas, algunas representaciones, algunos diagramas. Pero cuando hablamos ya de utilizar eso, lo que es la vista, lo que es el oído, ya estamos hablando también de poder hacer uso de los recursos audiovisuales. Y de eso se va a tratar esta charla, de utilizar el mayor número de recursos necesarios para que la congregación pueda aprender, para que la congregación pueda tener un mayor porcentaje en cuanto a retención se trata. Estamos hablando de no solamente aprender, sino de retener. Ese es el interés del pastor, que la congregación pueda retener lo que ha venido aprendiendo. Y yo deseo, y lo digo de todo corazón, que los hermanos y las hermanas pongan atención al tema que se está dando. Pero para eso es necesario entonces utilizar no solamente los recursos de los cuales vamos a estar hablando, recursos didácticos, sino también de datos, de información, por lo cual yo quiero que ellos pongan atención a los puntos principales. No se trata simplemente de hablar por hablar, sino de capturar la atención. De eso se trata, capturar la atención de los hermanos, de las hermanas que están escuchando y que logren escuchar con sumo interés. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, yo sugiero que en los inicios del mensaje, en algunas ocasiones, usted pueda traer esas introducciones diferentes, unas de una manera, otras de otra, para que la congregación no diga, nos va a dar la misma forma de introducción, sino que usted pueda convertir esas predicaciones, esos sermones en algo realmente interesante, para lo cual es necesario pues estar documentándose constantemente a través de la televisión, a través de la radio, a través de los periódicos, acerca de los acontecimientos de la nación en la cual nosotros estamos. Por ejemplo, vamos a hablar de capturar la atención. Hoy aquí en Estados Unidos vemos las estadísticas de 33,000 personas que han muerto debido a los tiroteos, debido a estos disparos masivos, a estas situaciones terroristas, a disputas, al mal uso de las armas. Estamos viendo nosotros esas cifras alarmantes. Entonces uno puede comenzar hablando de datos estadísticos en el país de uno. Uno puede comenzar así, diciendo, bueno, según las estadísticas hemos visto, y entonces usted empieza a compartir su tema, llamando a la congregación a que oremos a Dios para no convertirnos en un número más dentro de las estadísticas, a que confiemos a que Dios nos va a mantener bajo su protección divina, y usted va entonces a exponer la palabra de Dios, dándole confianza a la congregación de que realmente estamos bajo su mano poderosa. Si hablamos de estadísticas, también podemos hablar de estadísticas de este caso de muertes que se han dado por la situación del consumo de los opiáceos. Es increíble al ver las estadísticas acá, la cantidad de muertos, y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades nos dan datos alarmantes de 64,000 personas al año que caen víctimas de los opiáceos, y ahora que estamos viendo niños
consumiendo lo que son estos jarabes para la tos de una manera excesiva, porque dentro de esos jarabes hay ciertos elementos que al consumirlos en cantidades provocan cambios en el comportamiento de los niños, el comportamiento de los individuos. Así es que cuando usted viene y trae datos de esa naturaleza, puede captar la atención, puede capturar la atención, y los hermanos dicen, caramba, no sabíamos que la cosa era tan grave. Oh, Dios mío, esto está tomando otro rumbo, la sociedad está encaminándose hacia la destrucción. Así es que es importante captar la atención del público, la atención de los hermanos, las hermanas, o si estamos dando una conferencia, proveyéndoles de datos certeros y de fuentes que sean confiables. Y por eso es bueno también citar las fuentes, porque de esta manera usted le da la oportunidad a ellos de informarse de dónde sacó usted los datos para ellos posteriormente estarlos investigando también, no solamente por lo que usted les dijo. Ahora, 2 minutos, a lo mucho 3, son los que uno necesita para lograr captar la atención de los hermanos, para lograr captar la atención de las hermanas. Algunos hablan hasta de segundos, los 10 primeros segundos, los 30 primeros segundos, pero yo digo que cuando usted va a hacer algún tipo de situación como esta, traer algún tipo de dato, pues lógicamente tienen que ser datos confiables y en un tiempo corto. Usted puede hacer también, para captar la atención de los hermanos y las hermanas, preguntas que tengan que ver con la realidad, preguntas que tengan que ver con ellos mismos, con lo que a ellos les interesa. Acuérdese que una parte del que nos da éxito en cualquier disertación es que usted siempre esté hablando de cosas que a ellos les interesa, que les interesa saber, cómo conocer más sobre esto y cambiar ciertos hábitos. Para eso entonces usted puede captar esa atención por medio de preguntas, pero preguntas que sean claves, que no digan sí, no. Usted hace la pregunta, le dicen sí, ahí paró. No, sino preguntas que llamen al análisis. De esta manera ellos van a reaccionar porque está tocando puntos que son necesarios para que ellos presten su atención y hagan uso de su imaginación. Algunos hacen la pregunta, le escriben la pregunta, empiezan a tratar de dar algún tipo de respuesta. Para esto también usted puede imprimir algunas hojas para que durante se recogen las ofrendas, las personas tengan esos papelitos a la mano y ellos puedan también ir llenándolas. Ahora, comprensión, retención. Comprender, retener. Eso es lo que buscamos siempre. Comprensión, retención. Y escríbalo ahí porque esto es importante, que nosotros también a la hora de explicar lo hagamos de tal manera que ellos lo entiendan. Eso es el punto básico de todo esto en la predicación. No emplee palabras rebuscadas. No, no y no. No debemos usar un vocabulario demasiado técnico. Procure colocar palabras que sean sinónimas para que ellos puedan, si no entendieron esta, captaron la otra. Eso es importante a la hora de predicar. No esté diciendo palabras demasiado elevadas, rimbombantes, altisonantes y todas estas cosas, porque entonces el público o los hermanos que están ahí en la congregación no van a entender. Es necesario que ellos entiendan. Use un vocabulario sencillo, lo más sencillo que usted pueda, y repito, si usa palabras técnicas, explíquelas de tal manera que todos podamos entender, que todos podamos comprender y no caer en aquello que somos oidores simplemente olvidadizos. ¿Cómo voy a retener el mensaje? ¿O cómo los hermanos van a retener lo que yo he compartido con ellos? Esta es una pregunta también para usted y para mí. ¿Cómo voy a hacer para que ellos retengan los datos? No solamente que los escriban ahí, sino que los retengan. Y aquí es importante esto, la asociación. Que las personas durante su mensaje, sus ilustraciones,
las preguntas que usted hace puedan asociarlas con la realidad de ellos mismos. Si usted está dando una pregunta, está queriendo ilustrar con algo que sea asociado a la vida de ellos, de su entorno, de su ambiente, de sus relaciones sociales, de su vida espiritual, de su vida en familia. Usted tiene que dar ilustraciones para que ellos comprendan y que puedan asociarlas con su vida en particular. Y esto es importante para todos y cada uno de nosotros porque las experiencias personales, al estar siendo asociadas a las enseñanzas que usted quiere dar, entonces le es más fácil a la persona entenderlas. Aquí, como les repito, en Estados Unidos se vive bajo el temor del terrorismo. Pues vamos en algunos momentos a hacer énfasis de la confianza en Dios. Son cosas que nos están sucediendo constantemente. El problema de los seguros de salud aquí en Estados Unidos. El problema de los niños que no se les puede llamar la atención porque enseguida ellos amenazan con llamar al 911 a la policía de que el papá los está tratando de agredir. Hay tantas situaciones acá que algunos abusan no solamente de los hijos, de la esposa o de los trabajadores. Hay tantas situaciones que uno dice, ah, caramba, a mí me pasó esto también. Ah, esto le está sucediendo a tal persona. Ah, esto del alcoholismo está afectando a nuestra familia. O el asunto de migración nos está afectando a todos. Entonces, cuando dé ilustraciones, trate de dar ilustraciones que ellos comprendan a la manera de Jesús. También podemos hacer uso de fotografías. Ahí en pantalla tienen ustedes unas imágenes que habla de la violencia doméstica. En el momento que usted está predicando, puede presentar en PowerPoint algunas de estas imágenes sin abusar de PowerPoint. PowerPoint es una herramienta muy buena en este caso, o los que pueden usar en la Mac, en la Apple, otros tipos de programas que les van a servir también, pero usualmente se usan estos tipos de programas de proyección de slide para aclarar el concepto, siempre y cuando no se abuse. Podemos también hablar de una comunicación despersonalizada y cibernética que hay en nuestros tiempos. Distancia a la familia ya no comparte, la familia ya no permanece junta y si están juntos se están texteando. Estas son cosas de nuestra realidad. Y si usted ilustra con ellas, las personas comprenderán, las personas entenderán. Entonces, otro de los aspectos importantes es la repetición. Trate de repetir y repetir aquellas cosas que son de suma importancia. La memorización viene por el repetir constantemente. ¿Comprendieron? ¿Asumieron lo que usted está compartiendo? ¿Lo personalizaron por asociación? Pero en este caso la repetición le ayuda a que las personas puedan memorizar lo que usted está enseñando. Así que cuando hablamos de revolucionar la predicación, yo no estoy hablando de revolucionar, de cambiar el mensaje. No, el mensaje es la palabra de Dios y ahí está. Eso no puede ser cambiado. La palabra de Dios es la revelación que Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros tengamos un estilo de vida diferente, para que nosotros aumentemos nuestra fe, para que nosotros crezcamos en obediencia. Ahí está la palabra de Dios. De lo que estoy hablando es del método. Revolucionar la predicación habla de cambio del método. Y entendemos que hay muchos predicadores que se limitan solamente a escribir y a leer, a estar leyendo lo que han escrito y estar compartiendo en su predicación en el púlpito. Pero estamos hablando de un método que permita que los hermanos y las hermanas aprendan, entiendan, comprendan. Y de ahí repetimos y repetimos de tal manera que a todos se nos quede, que a todos podamos comprender y no solamente, que hasta nosotros mismos podamos enseñar también a otros. Hablamos de cambio del método. Por ejemplo, usted va a predicar y refuerza la enseñanza con un mini drama.
Hablo de mini drama, no un drama largo, sino algo pequeño que ayude a los hermanos a entender. También están las fotopalabras. Las fotopalabras son una herramienta fabulosa en la predicación. Usted puede colocar imágenes que parecen ser controversiales, como las que puse anteriormente, y esas imágenes le van a ayudar a usted a aclarar los conceptos. Los videoclips también son buenos para que las personas puedan entender. Es posible que alguien en YouTube haya hecho un buen videoclip y eso le ayuda también a comprender. Por ejemplo, este que voy a colocar en pantalla es algo que nosotros hicimos acá, no solamente del uso de objetos, sino también la importancia del cambio del escenario y que nosotros mismos podamos hacer la representación. Estamos acostumbrados nosotros aquí a que cada vez que predicamos vestimos de la manera que ustedes me ven ahorita en pantalla y es una tradición, lo hacemos también porque forma parte de nuestra costumbre. Sin embargo, a veces he tenido que romper la costumbre creando algo diferente y que me permita que los hermanos comprendan, que los hermanos entiendan. Por ejemplo, aquí dimos un tema que se llamaba cordón de 3 dobleces. ¿Se acuerdan ustedes? Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y ahí estoy dando el mensaje en un local diferente, pero estábamos hablando sobre ese cordón de 3 dobleces. Y estaba hablando también acerca de la familia, que la familia que ora unida permanece unida. Entonces había que hacer proyecciones de PowerPoint, tenía que estar ahí utilizando ese recurso y de esta manera pues la congregación comprende más lo que usted quiere decir. El uso del escenario, la parte del púlpito, las cortinas que a veces ponen en algunos lugares, no es quizás el más adecuado. Hay lugares donde se colocan cortinas como muy fúnebres y otras son las mismas todo el año, empolvadas en algunos lugares que hemos visitado. Bueno, y son cosas que suceden, pero la congregación puede recordar más cuando utilizamos las imágenes, cuando utilizamos PowerPoint, cuando utilizamos videoclips o cuando hacemos un escenario totalmente diferente. Por ejemplo, estuvimos nosotros ahí utilizando una serie de elementos para hablar sobre la parábola del sembrador. Así que me vestí como un trabajador del campo de ciertos lados de allá de Colombia y me puse un sombrero típico de ellos y una bolsa de cuero donde guardaba las semillas de maíz y ahí estaba yo explicando la parábola de esta manera. Muchos me dijeron que ese mensaje les había gustado porque rompió la rutina, les dio un escenario diferente, la situación fue completamente distinta y lo que se fue haciendo durante la exposición les permitió a ellos entender mejor. También recuerdo que en una congregación ya con los hermanos norteamericanos ellos colocaron el escenario completamente diferente y se estaba hablando del Salmo 23 y aproveché también yo para hacer uso del escenario ahí donde aparece el número 23 en grande. Hacer estos cambios requiere de creatividad. No se necesitan hacer grandes gastos, no se necesita hacer grandes inversiones. Como pueden ver ahí, se colocaron unos pedazos de madera, simplemente un número 23 de estereofón y ya con solo eso. Lo único que se requiere es de creatividad. Los predicadores que desean que sus congregaciones entiendan, comprendan mejor el mensaje, están llamados a ser más creativos, estamos llamados a poner un ambiente completamente diferente, a hacer uso de recursos didácticos distintos para que ellos puedan comprender mejor lo que nosotros les queremos decir. Así es que hay muchas cosas que nos ayudan a hacer esos cambios. Y también les recomiendo el formar un equipo, formar un grupo de hermanos y de hermanas, capacitarlos para que el predicador o los predicadores puedan sentarse con ellos y decir, bueno, esta es la serie que vamos a tener de predicaciones y estos son los temas que se van a tocar. Me gustaría
escuchar ideas de ustedes de cómo podemos cambiar el escenario, cómo podemos emplear mejores objetos o fotografías. Entonces, estos equipos ayudan, colaboran mucho. Al hablar con algunos pastores de congregaciones grandes, ellos nos hablan también de haber formado equipos. Cuando la congregación es medianamente pequeña, pues entonces el pastor tendrá que ver cómo y de qué manera utiliza los mejores recursos a fin de que la congregación pueda entender. Papelógrafos, pizarras, PowerPoint, fotopalabras, videoclips. Hay tantas cosas que usted puede utilizar para que el mensaje sea más efectivo, más impactante, puedan retenerlo, puedan comprenderlo, puedan explicarlos ellos mismos. Esto es lo que se llama revolucionando entonces la predicación, el uso de materiales didácticos sin caer en excesos. Algunos han caído en excesos y durante la predicación están sacando un objeto, sacan otro objeto, sacan otra cosa. Otros se concentran tanto en PowerPoint que hacen cambios aquí, hacen cambios allá y se les va el tiempo diseñándolos de tal manera que cuando llegue el momento, si no funcionan, a mí me ha sucedido esto, si no funcionan los equipos, si de repente se fue la luz, si no aparecieron los hermanos que colaboran, entonces el predicador se las va a ver en serios problemas. Por eso es necesario llevar lo que se llama el plan B. Si me falla esto, voy a continuar con esto. No hay ningún problema, yo sigo hacia adelante. Ese es un predicador que está preparado para todo lo que venga. Así es que, amados y amadas, si ustedes tienen algún comentario más que hacer, pueden hacerlo aquí en YouTube, mandarnos por correo a hoybiblia@gmail.com. Si no se ha suscrito al canal, le sugiero que lo haga. Envíenos sus impresiones también, que van a ser de gran bendición para nosotros. Estamos en este proceso, necesitamos hacer cambios en la predicación. Muchas bendiciones.